el capítulo 31 de nuestra confesión trata un asunto particular. Cada uno de los capítulos ha ido a través de diferentes temas. En esta mañana, el capítulo 31 de nuestra confesión trata del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Los dos últimos capítulos de nuestra confesión tratan un tema que se conoce como escatología. La escatología es la doctrina, la enseñanza de las cosas últimas. Esa palabra se divide en dos, y una es escatos y la otra es logía. Escatos significa último y logía es estudio. La escatología que vemos en nuestra confesión, así como la Biblia, son simples. A pesar de que muchos hablan de una gran complejidad y una gran cantidad de cosas y situaciones, lo que nuestra confesión identifica como la escatología de la Biblia consta de tres acontecimientos principales. Estos son el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio final. Esos son los temas que trata nuestra confesión con respecto a la doctrina o la enseñanza de los últimos tiempos. Otro elemento que a menudo se incluye en la escatología es lo que se llama el estado intermedio. Bueno, ¿qué es el estado intermedio? Es lo que sucede con aquellas personas que mueren mientras aguardan la venida del Señor Jesús. Muchas veces este tema de escatología se ha convertido en un tema de debate, un tema de división entre los mismos cristianos, y ha causado muchas divisiones. Si es cierto que la escatología en sí misma y dentro de los parámetros de la ortodoxia no tiene por qué convertirse en una ocasión de división del pueblo de Dios, ciertamente es algo muy importante, porque trata acerca de la venida de Cristo y cómo Él salvará o terminará o completará la obra que ya inició y que ya empezó. Debemos procurar estar centrados y ser sobrios para que con la ayuda de Dios podamos comprender y entender qué son estas situaciones prácticas o implicaciones prácticas en nuestro estudio de la escatología. Vamos a leer el párrafo 1 de nuestra confesión, capítulo 31. Dice así: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando a la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro. Bueno, el estado intermedio, como empezamos a decir, se refiere al estado de los humanos después de la muerte. Y esto antes del regreso de Cristo. Se refiere a ese periodo entre la muerte y la resurrección de una persona. Cuando alguien muere, se encuentra en el estado intermedio y permanece allí hasta el día de la resurrección. Esta condición en sí misma no es el destino final. Muchos han hablado que el cielo es el destino final de la humanidad.
pero no es el cielo lo que la humanidad aguarda al fin y al cabo. Son unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde el cuerpo en el cual vivimos todos nosotros un día será resucitado y será glorificado. Ese es el estado que aguardamos. El estado antes de que eso suceda se le conoce como el estado intermedio. Si queremos entender la enseñanza bíblica sobre el estado intermedio, debemos tener en cuenta dos distinciones muy importantes que hacer. Una es la distinción que la Biblia hace entre el cuerpo y el alma, y la otra es la distinción que la Biblia hace entre los buenos o los justos y los malvados o perversos. Este párrafo 1 de la confesión sigue esa enseñanza bíblica. Primero vamos a ver la distinción entre el cuerpo y el alma. Los cuerpos de los hombres, dice nuestra confesión, vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Según las Escrituras y nuestra confesión basándose en las Escrituras, los seres humanos constan de dos componentes básicos. Estos componentes son el cuerpo y el alma. Debido a que estos dos componentes en los humanos son entidades con cualidades totalmente diferentes, tanto su condición como ubicación pueden estar separadas cuando ellos mueren. El cuerpo, dice Génesis 3:19, veamos ese pasaje, iniciando nuestra doctrina o nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras, tenemos una aclaración. Génesis 3:19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios le dijo a Adán que si desobedecía el mandato de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. Esto incluyó la muerte física. Y la muerte física es la separación del cuerpo y del alma. Santiago en su capítulo 2, versículo 26 nos habla de esto. Santiago 2, 26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Otro pasaje que podemos leer un poco con respecto a esto está en Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Versículo 7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Claramente esta circunstancia que se nos muestra aquí con respecto al alma y el cuerpo hace distinción del lugar final a donde ellas se dirigen. Cuando la confesión afirma o dice que el alma humana ni muere ni duerme, sino que tiene una subsistencia inmortal, significa simplemente que el alma no deja de existir, como algunos afirman. Cuando el cuerpo muere, ¿qué pasa? Bueno, es enterrado, y lo que vemos poco tiempo después de que muere es simplemente una descomposición, de corrupción. El cuerpo deja de existir tal cual era. En cambio, el alma no deja de existir. La muerte no deja al alma inactiva, como algunos dicen o afirman.
A diferencia del cuerpo, el alma no se descompone después de la muerte. Cuando la confesión afirma que el alma es inmortal, no significa que sea divina o celestial. Está hablando simplemente de que no deja de existir. La esencia del alma es el saber, el ser consciente. Y esa esencia del alma continúa incluso después de la muerte. El alma, por ende, no es inmortal. No muere. Sin embargo, la muerte física como tal no debe ser menospreciada. La muerte física es algo horrible. Es la consecuencia penal del pecado y no debe ser tomada a la ligera. La muerte es la separación radical y antinatural del alma y del cuerpo, dando como resultado la descomposición del cuerpo y la desnudez del alma. Esta situación que se da apunta a todo lo que sucedió en Adán desde la caída. Y apunta más allá a una muerte eterna. Debemos dar gracias a Dios por Jesucristo y por remover el aguijón de la muerte. Aún los cristianos, cuando experimentan la inevitable proximidad de la muerte, enfrentan dificultades en su forma de pensar. Pero no deben ser indiferentes y tampoco verla como algo superficial. Los cristianos no deben deleitarse en la muerte. Debemos ver la muerte como lo que es, algo antinatural, consecuencia del pecado y de la desobediencia. La muerte definitivamente no es algo bueno en sí mismo. Sin embargo, por otra parte, el cristiano debe tener esperanza aún a pesar de la muerte. Debe afrontar la muerte con valentía y esperanza, porque a diferencia de los incrédulos, los que han creído en Cristo, la muerte no les separará de Él. Esta es la encrucijada que Pablo expresa en Filipenses 1, 21 al 24, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo expresa aquí que él sabe que aunque muera, se reunirá y estará en presencia de su Señor Jesucristo. Y eso es de gran aliento, a pesar de que vivirá en su carne las consecuencias del pecado que lo separará de su cuerpo, el alma y el cuerpo. Sabe que lo que le espera es mejor. No es la muerte lo que él está alabando, sino el reunirse con su Señor Jesucristo. No debemos alentar a que los incrédulos anhelen la muerte. Debemos alentarlos a que se reconcilien con el Señor. Muchos ven la muerte como una esperanza futura. Pero si Cristo no está en sus vidas, ninguna esperanza es la que hay. Ciertamente para muchos incrédulos la muerte es algo incómodo o desagradable y muchas veces hay toda clase de esfuerzos por evitar hablar de esto. Pero debemos hablarlo como el Señor lo habla en su palabra, como la consecuencia penal de la rebelión contra Dios. Y debe ser entonces desagradable pensar en ella. Muchos naturalistas toman la muerte como simplemente el resultado natural de las cosas, el orden natural que todo tiene, dicen. Algunos afirman que una vez que se muere, nada pasa. Bueno, ¿y qué hay más allá? Les preguntan después de esta vida. Nada, absolutamente nada.
Pero ese es simplemente un deseo de escapar de la realidad, de que enfrentarán después de la muerte a su creador, al creador que les dio una ley, la cual ellos desobedecieron y rechazaron. Los incrédulos necesitan saber la verdad sobre la muerte. Y si no obtienen sus respuestas de la Biblia, ¿de dónde los van a obtener? Nadie está preparado para vivir adecuadamente hasta que acepte la explicación que Dios da con respecto a por qué debe morir. La muerte reinó desde Adán y ha reinado hasta ahora. Pero sabemos que Cristo la venció en la cruz, obteniendo para aquellos que creen en la redención de sus almas y de sus cuerpos. En segundo lugar, que trata este párrafo también, es la distinción entre justos y malvados, justos e injustos. Las escrituras también son claras al afirmar que las almas de los justos van directamente al paraíso. Leemos en ese párrafo 1 y dice: las almas de los justos, entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso con Cristo y contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Bueno, ¿qué significa esto? Jesús le dijo al ladrón en la cruz, en Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dijo hoy, no le dijo dentro de unas semanas, o dentro de un año, o dentro de 1000 o 100 años. Entonces eso quita de lado el que haya un periodo intermedio entre la muerte y la entrada de los justos a la presencia de Cristo. Esto significa que no existe un lugar llamado purgatorio. La confesión lo afirma explícitamente al final de este párrafo 1. Dice: además de estos dos lugares, el paraíso y el infierno, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Pablo afirma que cuando el creyente parte de este mundo, estará con Cristo. Vamos a un par de pasajes. Filipenses 1:23. Pablo dice en este pasaje: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vamos también a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 9. Segunda de Corintios 5, 6 y 9. Dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Solo hay, como vemos aquí, dos opciones para los justos. Estamos ausentes de Cristo y presentes en el cuerpo, o están con Cristo y ausentes del cuerpo. Son dos opciones. La confesión enseña, como lo hace la Biblia, que las almas de los justos entran inmediatamente en la presencia de Cristo a la hora de la muerte. La confesión además afirma que las almas de los justos se perfeccionan en santidad al morir. Vamos a Hebreos capítulo 12.
Hebreos capítulo 12, versículo 23. Voy a leer del versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Las almas de los justos, una vez pasado el lapso, la cortina de la muerte, quedan absolutamente sin pecado cuando mueren y son conducidos al paraíso, que es sinónimo del cielo. Las almas de los santos difuntos se encuentran en una condición feliz y de gozo. Ellos están disfrutando ya actualmente. Todos aquellos que han puesto su esperanza en el Señor Jesucristo, aquellos que han muerto en el pasado, hoy están presentes con el Señor, con Cristo, recibiendo y deleitándose en Él. El Señor Jesucristo es central para su felicidad. Esto es lo que esperamos también mientras aguardamos la resurrección de nuestros cuerpos, que es el estado final. Pero ya iremos ahí. Estos justos que están alegres, gozosos en la presencia de Cristo, aún se encuentran incompletos, debido a que la principal de las bendiciones que todavía o aún esperan es la redención total de sus cuerpos. Aunque ellos ya han sido santificados perfectamente y por eso encuentran gozo y felicidad en eso, no están completamente redimidos. Todavía no han recibido su herencia de una creación redimida, la cual la misma creación gime y espera. No han sido reivindicados públicamente por la sentencia final. Sus enemigos aún no han sido juzgados. Y sus cuerpos aún no han sido entonces redimidos. Ellos se encuentran aún en una condición incorpórea o espiritual. Su alma se encuentra en la presencia de Dios, aunque ausente aún del cuerpo glorificado. Debemos ser claros y hacer este énfasis en que la Biblia no hace un énfasis o no idealiza una condición sin el cuerpo. La Biblia presenta siempre como la verdadera esperanza de las creyentes la consumación histórica, terrenal y corporal. Vamos a leer un par de pasajes con respecto a esto. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a leer los versículos de 9 al 11. Versículos 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Sam Waldron comenta acerca de este pasaje y dice, aquí se revelan varios aspectos insatisfactorios del estado intermedio. La más destacada es la falta de reivindicación que ellos sienten. Las almas de los justos, porque
ven cómo sus enemigos aún no han sido juzgados. Esta injusticia no resuelta hace que la bienaventuranza de estas almas aún sea incompleta. Se hace referencia más implícitamente a otros dos aspectos insatisfactorios. La descripción, las almas de los que habían sido muertos, en el versículo 9, alude a sus cuerpos incorpóreos. Esto es inquietante. La mención en el versículo 11 de sus consiervos y sus hermanos que iban a ser muertos como ellos nos recuerda la unidad del pueblo elegido de Dios. La bienaventuranza de los espíritus de los creyentes debe ser incompleta mientras sus hermanos estén todavía sujetos a la hostilidad del mundo cruel. Estos hombres y mujeres que son mencionados en este pasaje, que se encuentran ya ausentes del cuerpo y en presencia de Cristo, encuentran una insatisfacción al entender que aún sus enemigos no han sido juzgados y que el Señor no ha llevado a cabalidad o no ha llegado entonces la plenitud de sus cuerpos redimidos. El segundo pasaje que vamos a leer con respecto a esto se encuentra en segunda carta a los Corintios capítulo 5. Segunda de los Corintios 5, versículos 2 al 4. Dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Este pasaje se refiere también a los aspectos insatisfactorios del estado intermedio. Pablo menciona su deseo de ser revestido de su casa eterna en los cielos, su cuerpo resucitado y transformado. Menciona Pablo estar desnudo o sin ropa. Él desea estar no desnudado, sino revestido. Por ende se refiere a que al estado intermedio, en la muerte, se llega en la condición una condición sin cuerpo, incorpórea. Claramente ya vimos que Pablo Pablo mostraba que el estado intermedio era deseable porque era estar en presencia de Cristo. Pero aún así, aquí se nos muestra cómo Pablo desea ser revestido. Dice, sino revestidos. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Y está hablando, no quisiera estar ausente del cuerpo, sino más bien con su cuerpo glorificado. Ese es su deseo, ese es su anhelo. Vemos cómo entonces las almas de los justos van inmediatamente al paraíso. Pero ¿qué pasa con los malvados? ¿Cuál es el estado de sus almas después de la muerte? La declaración que tenemos en la confesión en este párrafo 1 es precisa. Dice, las almas de los impíos son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormento y bajo oscuridad, reservados para el juicio del gran día. La confesión nos dice tres cosas sobre la condición de los malvados. Entonces, en el estado intermedio, este es su ubicación, sus circunstancias y su expectativa. Su ubicación, ¿dónde se ubican entonces las almas de aquellos injustos o de aquellos malvados que mueren? Bueno, su ubicación es en el infierno. ¿Cuáles son sus circunstancias? Dice, en tormento y bajo oscuridad. Y la expectativa es
el gran juicio. Esos que se encuentran en el infierno siendo atormentados y en oscuridad, lo único que aguardan no es la redención bajo un purgatorio. No es una esperanza de que algún día ellos paguen suficiente para que sus almas salgan de ese lugar. Lo que esperan es solamente el juicio. En la Biblia encontramos dos términos básicos para designar el lugar de los malvados. Como hemos visto, el infierno. Estos son el Seol, que es utilizado mayormente en el Antiguo Testamento, y el Hades, que es la palabra que más consistentemente encontramos en el Nuevo Testamento. El Seol, por una parte, no es el olvido o la inexistencia, como enseñan los testigos de Jehová. Eso no es lo que encontramos en la palabra, en las escrituras. Deuteronomio 32, 22 nos dice: porque un fuego se enciende con mi ira y arderá hasta el infierno, consumirá la tierra con sus frutos e incendiará los cimientos de los montes. Claramente el Seol se nos habla en el Antiguo Testamento como un lugar, no como una condición. Algunos han pensado que el Seol es un inframundo sombrío que van todas las personas después de la muerte. Si bien parece haber alguna base para este punto de vista en algunos pasajes del Antiguo Testamento, no logra hacer una distinción entre los justos y los malvados a la hora de la muerte. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos como uno que da Salomón en Proverbios 14:32. Dice: el impío es desterrado en su maldad, pero el justo tiene refugio en su muerte. Claramente este tipo de comparación o equivalencia nos habla de un estado similar. Refugio en su muerte para el justo y destierro en su maldad para el injusto. Por otra parte, el judaísmo intertestamentario reconoce esta dificultad. Hizo una distinción al sugerir la teoría de que el Seol tenía dos partes. Esto no es bíblico. Esto es solamente algo que los judíos que vivieron en el periodo entre los dos testamentos afirmaron. Ellos decían que el Seol, que era donde todas las almas se dirigían después de la muerte, contenía dos partes: el paraíso, que era para los justos, y el Gehenna, que era para los malvados. Algunos de los primeros padres de la iglesia y de los dispensacionalistas modernos han adoptado esta teoría y intentan elaborar sobre ella desde un punto de vista cristiano. Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento contradicen esta teoría. Asaf, por ejemplo, en el Salmo 73 nos habla un poco. Vamos al Salmo 73. Dice, versículos 23 y 24. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Asaf no está mencionando que él será recibido en el Seol. Asaf claramente hace una distinción: recibido en gloria. Esto no es otra cosa sino el cielo. Nuevamente podemos ir al pasaje de 2 Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4. 2 Corintios 12.
versículos 2 y 4. Dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Según Pablo, en este pasaje, el paraíso es el cielo. Además, en la parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16, tenemos que el hombre rico va al Hades y no al Gehenna, el equivalente griego del Seol. Lázaro, en cambio, va al seno de Abraham. Esto es una equiparación, algo que es equiparado con el paraíso. El paraíso vemos que es contrastado en ese pasaje de Lucas, no con Gehenna, sino con el Hades. Son los dos lugares donde se encuentran estos en esta parábola. En las escrituras podemos mostrar que el término cielos se refiere a lo que está arriba y el término Seol se refiere a lo que está abajo. Así como el término cielo incluye varias ideas. Por ejemplo, los cielos que vemos donde vuelan las aves. Los cielos donde el firmamento, ¿verdad? Donde están las estrellas. Pero también se nos habla del cielo de Dios, donde se encuentra Él. Así que el término Seol también incluye varias ideas. Por ejemplo, se nos habla intercambiablemente de este término Seol cuando se menciona la tumba, o se menciona el infierno, o se menciona el hoyo. Así en la escritura habla de que los justos van al Seol, a la tumba, pero no al infierno. También se dice que los justos van al paraíso o al cielo. Los malvados, por otro lado, van al Seol de fuego, al infierno, así como al Seol o la tumba. Hay varios pasajes a los que vamos a hacer mención, pero hay varios pasajes que hacen referencia a la condición de los impíos después de la muerte. Pero por una circunstancia de tiempo en esta mañana vamos a mencionar uno de ellos solamente. Lucas 16, versículos 19 al 31. Dice Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Este pasaje fue enseñado, predicado el domingo anterior. Este texto, como vemos, enseña que el estado intermedio de los malvados es uno de tormento constante e ineludible en el Hades. El rico le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Claramente, el asunto al que se refiere aquí es uno de tormento inmediatamente después de la muerte. Es un lugar de reposo o de descanso, no es un lugar de inconsciencia. Es un lugar donde la conciencia está despierta y consciente, valga la redundancia, de que está sufriendo, experimentando sufrimiento. Claramente también se nos hace referencia a que hay una gran cima, dice el versículo 26. Y este cima está escrito con S, para hablar de que lo que se encuentra en medio de ellos es un gran hoyo, un gran agujero, algo incapaz que impide totalmente la capacidad de pasar de un lado al otro. Por ende vemos que no hay un purgatorio como tal. La teología del purgatorio indica que si usted experimenta el suficiente sufrimiento para expiar sus pecados en ese lugar de tormento, entonces podrá pasar al otro. Lo que se nos enseña en este pasaje rechaza por completo esa idea. En esta mañana quedaremos hasta aquí.